que no es una patología la menopausia. Es que esto es tan antinatural pensarlo así que yo digo, esto no le encaja a nadie, nos lo han vendido, se está poniendo de moda el mundo de la mujer, fantástico. Ojalá tuviéramos más información que ya empezamos a tener, porque hay un montón de científicas mujeres, y es así, que están estudiando qué pasa en el cerebro, qué pasa en el útero. Y yo creo que la menopausia es un reencuentro con uno, con una misma, ¿no? Te da la oportunidad de ir para adentro y de reencontrarte contigo y florecer. Por ejemplo, la famosa barriguilla. No digo yo que haya que estar gordita, pero escucha, el útero, tú sabes, tiene una importancia y no se habla de eso. Todo el mundo haciendo toda la tabla. Pero yo no puedo tener la tabla de un hombre, no debo tenerla. En nuestra sociedad, la mujer a Exacto. partir de la menopausia desaparece. Antiguamente, desde luego, la mujer menopáusica era la mujer sabia. La mujer es la transmisora de la cultura, es la transmisora de la verbalización a muchos niveles. Entonces, es un papel fantástico. O sea, tener, por ejemplo, menos deseo sexual, que también es algo que se le achaca muchísimo a la menopausia. Bueno, pues hola, hoy estamos aquí con Irene Vera, que es fisioterapeuta y osteópata, y es una gran amiga también. Gracias. Es amiga de la familia, es nuestra osteópata de la familia, y una mujer muy interesante a nivel profesional porque ha sido profesora en los estudios de osteopatía, en la Escuela de Osteopatía de Barcelona, también ha impartido cursos de posgrado. Y más allá de su conocimiento académico, también su calidad humana es muy grande. Hoy estamos aquí para hablar sobre los cambios que se producen en el cuerpo de la mujer y en el útero, ¿no? Porque seguro que vamos a acabar hablando muchísimo del útero, pero también en lo mental, o sea, a muchos niveles, en lo hormonal también, de todo lo que ocurre en el cuerpo de la mujer durante la menopausia, bueno, el perimenopausia, climaterio y menopausia, hasta en esa fase en la que dejamos de tener un ciclo menstrual. Y es un poco una continuación de una entrevista que tuvimos anteriormente, que os la recomiendo, que está en nuestro canal y que se llama algo así como el útero o lo mueves o lo pierdes. Algo así. ¿No? Porque aquí las dos somos muy entusiastas, ¿no? Del movimiento y de todos los beneficios que implican para el cuerpo, para la mente, para las emociones y para todo. Así que vamos a empezar con esto. Si quieres, Irene, por empezar un poquito más atrás, ¿qué es lo que ocurre en el cuerpo de la mujer cuando todavía tenemos ciclo menstrual y cómo va variando esto cuando ya van espaciándose más el ciclo, o sea, cuando hay esa transición hacia el climaterio? Sé que es una pregunta muy amplia, pero Bueno, yo creo que además vamos a simplificarlo mucho porque yo creo que lo interesante es que la gente interesada en este tema que nos está escuchando, pues un poco pueda comprender, pero sobre todo pueda aplicarlo, ¿no? A su organismo, si es que vamos a intentar hacerlo de una manera muy sencilla. Durante la menstruación o el periodo fértil, que dura desde la adolescencia, desde la primera regla hasta la menopausia, ¿vale? Pues hay una información que se transmite, hay un impulso hormonal, hay una información neurológica que habla de transmitir una petición o una orden al mundo ovárico en este momento, en este caso, de crear estrógenos. Y digamos que hay toda una especie de circuito, ¿vale? Pero este circuito no está creado solamente en el mundo uroginecológico, útero, ovarios, trompas, no, sino que es algo que empieza por un impulso del mundo cerebral. De hecho, la adolescencia es el gran cambio en el mundo cerebral, ¿vale? En el mundo de esas conexiones, y se pone en marcha pues una especie de diálogo, información entre lo que dice el cerebro, lo que le dice a las glándulas, por ejemplo, la hipófisis y otras glándulas, y la transmisión de petición que transmite en este caso al mundo, por ejemplo, de los ovarios y luego al mundo del útero, un poco ese diálogo. Vamos a imaginar, las hormonas son transmisores de información, ¿vale? Y una cosa muy importante que lo veremos en toda la entrevista es que viajan por la sangre. No van volando, yo siempre digo a mis pacientes, no van volando, van por la sangre. Entonces, ¿vale? No podemos a lo mejor trabajar directamente la hormona, pero sí vamos a hablar de qué pasa con el mundo sanguíneo. Esto ya lo apunto porque creo que es muy interesante ya que la gente oiga, a lo mejor la circulación tiene mucho que ver con cosas que me están pasando o con facilitar los procesos que estoy viviendo, porque no deja de ser una comunicación entre lo que se llaman tejidos o órganos diana, de yo te cuento, tú me cuentas. Bien. ¿Qué se produce durante ese periodo fértil? Bueno, pues que a lo largo del ciclo, lo que se llama el ciclo menstrual, que en realidad es el ciclo ovárico, que es el ciclo de ovulación a ovulación, pues hay una información y una petición
bueno, vamos a empezar a desarrollar un ovocito dentro del ovario, vamos a crear un óvulo maduro para poder ser, eh, que viaje a través de la trompa y llegue al útero. Cuando esto, bueno, pues simplemente no pasa nada más, el ovario, el óvulo es expulsado. ¿Qué ocurre? Que esto para qué se crea, simplemente para que seamos fértiles, para que el endometrio se llene, se hinche, se haga un colchoncito y en un momento dado en que el espermatozoide llegue, pues podamos tener un bebé futuro o no. Es decir, es un ciclo, digamos, que preserva la fecundidad y por tanto la fertilidad y la continuación de la especie. ¿Qué ocurre pasan muchas cosas más complejas, durante la perimenopausia, menopausia? Pues que esta información o esta demanda orgánica empieza a enlentecerse, ya no es tan importante. Para el organismo es como, vale, sí, pero ya no es fundamental. De hecho, la menopausia sería como el último momento en el que pasamos de tener la menstruación y ovular a no tenerla. Pero todo lo que pasa antes y después, que es el climaterio, que es la famosa perimenopausia, es como un enlentecimiento de esta información. Es decir, vale, vamos a hacerlo un poquito más despacio esto. Y luego se pasa, esta información ya no nos interesa y vamos a pasar a otro periodo donde la información será diferente. Pero hay un diálogo. Por eso veremos, sigue existiendo un diálogo cerebro, mundo ovárico, mundo uterino, etc. Y simplemente dejamos de crear ovocitos, dejamos de expulsar óvulos y dejamos de tener la menstruación. Nada más, pasamos de una función a no tenerla para tener otras. No es mucho más. ¿Y qué es lo que es esperable en el cuerpo de la mujer a nivel de qué es lo que nota una mujer ¿No? en su vida que está cambiando cuando estás llegando a ese periodo de Este la periodo. perimenopausia? Principalmente, evidentemente que van a haber, no hay un cambio de perimenopausia a menopausia igual en todas las mujeres. Esto ya sabemos que no es así, somos únicas, como todos los seres humanos son únicos. Entonces no hay dos personas que lo vayan a vivir igual. Pero en general puede ser que de repente no tengas la menstruación, que hay mujeres que les pasa, que ha pasado, no ha venido y siguen, esto es lo primero que te va a pasar, o que sientas que hay como un enlentecimiento, o porque los ciclos se alargan, o porque el sangrado varía. La mayoría es menos abundante o menos intenso, pero yo he tenido mujeres que es al revés, que de repente lo hacen mucho más intenso, que incluso sangran entre reglas. No es exactamente igual para todas las mujeres, pero sí que empiezan a haber cambios que no habían. Incluso la mujer que ya tenía cambios antes porque no era completamente armónica en su ciclo, siente que hay cosas que empiezan a cambiar. Esa es la primera causa, esa es la primera cosa que vamos a sentir. Luego, esto evidentemente internamente hay un cambio hormonal, ¿vale? Que no lo hemos dicho, pero es evidente, es decir, hay unos estrógenos que van a enlentecerse y van a ser menos abundantes, pero esto no solamente es un mundo de estrógenos, es decir, es un mundo de que el estrógeno va a disminuir, pero la progesterona va a hacer cambios, la testosterona, es decir, hay toda una especie de barullo que se va a dar dentro de la mujer. Todo lo que tenga que ver con el mundo hormonal puedes sentirlo, ¿no? Pero no hay, yo siempre digo que no hay síntomas, hay signos, porque el síntoma está ligado a la patología. Y hay algo muy interesante y muy bonito que yo me gustaría que habláramos, que no es una patología la menopausia, ni climaterio, o vamos a llamarlo menopausia, que es el nombre que todo el mundo conoce. Es un cambio con unos signos que te van avisando de que vamos a pasar a otra cosa. Igual que durante la adolescencia tenemos la menstruación. Entonces, esos signos no son iguales para todas las mujeres. Y va a depender mucho. Hay unos genéricos que los vamos a nombrar, que están en todas partes, pero es verdad que cada mujer va a tener unos signos diferentes por muchos motivos, pero principalmente por cómo haya vivido su vida antes de la menopausia. Es decir, ha hecho deporte, ha comido, ha dormido, tiene una relación de pareja saludable, tiene unas relaciones sociales, trabaja. Entonces, dependiendo de su salud personal y las herramientas que ella maneje, va a tener unos signos más evidentes o menos. Entonces, muchas veces los signos más evidentes te están indicando que en esas parcelas, pues tienes que hacer un poco de atención. Por ejemplo, muchas veces hay una especie de sequedad generalizada, pero porque hay como una sensación de menos hidratación, porque la mucosa, que estaba muy nutrida y muy a gustito con el estrógeno, bueno, pues tiene que usar otras herramientas. Bien. Si tú, además de eso, ya has practicado deporte, te has movido, te has hidratado, mantienes contacto con tu cuerpo, pues a lo mejor no lo notas tanto. Si tú no hacías todo esto, pues vas a notar pues una piel más seca, mucosas más secas, dependiendo. Hay cosas como, por ejemplo, hay mujeres que tienen alteraciones o cambios en el ritmo cardíaco. Bien, es cierto, porque además va a haber un cambio del sistema nervioso vegetativo.
porque se está adaptando a esa nueva, lo que decíamos, todo empieza en el cerebro, entonces hay una adaptación a algo nuevo. Entonces, hay mujeres que pueden sentir que todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso vegetativo empieza, bueno, pues a dar signos. A veces cambios del sistema cardíaco, como digo, dependiendo de cada mujer, es cierto que es uno de los signos que los médicos dan como alarma, es decir, hay que atender a qué pasa con el mundo cardíaco, pero pueden pasar cosas como la piel de gallina, sudoración, escalofríos, hasta que eso se acomoda. Hay cambios, es cierto que no son tan evidentes para la mujer en el mundo óseo muscular, tan rápidos, pero hay una pequeña disminución del mundo de la masa ósea y de la masa muscular. Entonces, de repente hay mujeres que te dicen, uy, pues yo hago un mismo deporte o no hago nada como antes, ¿vale? Y de repente parece que tengo más grasa. No, es que tu músculo ya necesita de tu actividad, es que te necesita de manera activa. Si sigues sin hacer nada o no estás trabajando a ese nivel, pues lo que ocurre es que ese espacio está disminuyendo, está ocupándose, ves más visiblemente el mundo acuoso, el mundo de grasa. Hay gente que tiene un poquito de fatiga, pero yo pienso que también tiene mucho que ver con esta no actividad. Hay muchas mujeres que empiezan a decirte que tienen un poquito de insomnio, ¿vale? Porque hay una irritabilidad, que lo veremos ahora. Esos cambios a nivel neurológico, a nivel cerebral, te pasa otra cosa, hasta que hay una aceptación y acomodación, crea una especie de desasosiego, de me está pasando algo y yo no sé muy bien qué me pasa. Y me estoy poniendo nerviosa porque no sé qué ocurre. Bueno, porque de repente todo está cambiando por dentro, ¿vale? Y hay una cierta irritabilidad, se puede dar cambios a nivel personal, a nivel familiar, en las relaciones. Bueno, hay más o menos, es un poquito lo que más tenemos. Sí, todo es mucho más complejo de lo que imaginamos, Sí, porque claro, todo lo que se refiere a hormonas que interactúan entre ellas, o sea, la variabilidad es enorme, enorme. pero sí que hay como una serie de pautas similares en casi todas las mujeres que debido, por ejemplo, a esa caída de estrógeno, ¿no? Exacto. Pues la masa muscular se Se pierde, desarrolla menos, hay problemas también de calcificación de los huesos. sí. Hay una em, pérdida de la masa ósea. Ujú. En cuanto a movilidad articular y todo esto también. La movilidad articular simplemente es porque al haber si no haya habido un movimiento previo, una menor hidratación, la articulación, que es la unión entre hueso y hueso, necesita, ese engranaje necesita sí o sí de la movilidad para ser hidratado. Bien, ¿qué es lo que digo? Durante la edad fértil tenemos ese bono extra llamado estrógeno, es un regalo que la vida nos ofrece, ¿no? Y es una maravilla, pero ese bono extra no está, hay otras formas y hay que las has tenido toda tu vida para mantener esa hidratación articular. Y la mejor manera de hidratar la articulación que tiene es como un engranaje, si está seco no va a funcionar, va a ir a dar irritación, va a dar dolor que muchas mujeres tienen. Cómo tú hidratarías o moverías ese engranaje? Pues principalmente, perdona, moviéndolo, ¿vale? Porque es la manera de que vuelva a tener hidratación, de que entre líquido, de que salga y sobre todo facilitando y permitiendo el aporte sanguíneo, que la sangre llegue para nutrir, no solo para nutrir, sino también para eliminar los desechos que ahí se puedan dar, para que el sistema linfático forme parte de ese mundo, para que también pueda hacer su labor de desintoxicación, ¿no? Y de drenaje. Entonces, la mejor herramienta que tenemos para que eso funcione sin incluir cosas externas es la movilidad. La movilidad, como comentábamos tú y yo hace un momentito, no solo la movilidad con pesas o brusco, con movimientos cortos, sino la movilidad un poco como tú incluyes en tu método, en el método LASMI, que es la movilidad amplia, los movimientos lentos, pero con mucha conciencia que permiten que esa articulación vaya hidratándose. Esto sería para mí la herramienta de oro que tenemos y que no necesita de nada externo. Ujú. Sí, porque hay muchos de esos signos que a los que se les suele referir como síntomas, ¿no? Que son un poco indeseables, pero que a través de mecanismos internos podemos regularlos y que no es necesario o no es necesario en todas las ocasiones el recurrir a medios externos como por ejemplo las terapias de estrógenos que ahora mismo están muy generalizadas. Y que yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, que estoy ahí en ese proceso, ¿no? de transición, estoy en el climaterio y ya mis reglas son más espaciadas, y he empezado a tener sofocos y niebla mental y todas esas cosas, me di cuenta de que en cuanto empecé a moverme, porque también me ha pillado en un momento en el que tú lo sabes, porque eres mi terapeuta, por un problema de rodillas, no me podía mover al nivel que siempre me he movido.
Y cuando resolví ese problema y me puse a hacer mi metodología de nuevo, o sea, todos esos síntomas desaparecieron. Fue muy llamativo el tema de los sofocos, o sea, porque también Sí, fue muy llamativo para mí que a mí yo suelo tener frío en general, ¿no? Y de repente tenía un calor es como una cosa que te sube así por dentro y digo, Dios mío, ¿pero esto qué es? Hasta que un día me di cuenta, digo, claro, esto es un sofoco. No, no me lo habían contado, pero digo, no lo había ostras, vivido. claro, Esto, claro. buscaste el Y abanico. sí, sí, y esto desapareció. También la niebla mental, ¿no? Total. Que de repente, yo qué sé, vas a la cocina a hacer algo pero ¿a qué he venido aquí? ¿No? Y no te acuerdas de un montón de cosas. Y eso también a través del ejercicio y de la Completamente. meditación, o sea, es que desaparecen totalmente. Y yo soy muy reacia a tomarme medicamentos en general, pero es que además todo lo que sea hormonal no solamente, digamos, influye en esa hormona No. que te estás tomando, sino en el equilibrio hormonal de todo el cuerpo. Y yo entiendo que si el cuerpo hace una transición de tener un ciclo menstrual a dejar de tenerlo, Mm, el cuerpo también es sabio en cuanto a, o sea, si dejamos de generar estrógenos, será por algo. Y seguro que hay una manera saludable de hacerlo sin que esto suponga para nosotras pues una pérdida enorme, ¿no? Que incluso puede llegar a, o sea, las mujeres que pasan una menopausia o un climaterio, digamos, sin cuidarse, tienen más probabilidades de desarrollar Alzheimer. Y la terapia que se propone siempre es la terapia hormonal, o sea, externa. Pero es que hay otras cosas que se pueden hacer que, sin llegar a esto, ¿no? Que te pueden mejorar tu salud presente, pero también la futura. Y esto es muy importante. Es un momento en la vida, ¿no? En el que hay una serie de hábitos que deberías de cambiar en tu vida y si no los cambias ahora, tiene una repercusión muy grande en todo lo que viene después. En todo lo que viene, es que es tal cual lo has dicho. Fíjate que además lo comentábamos que es un tema de dónde pones el foco, ¿no? Es decir, para todo, en general, a lo largo de la salud de las personas y desde luego de las mujeres, el foco siempre lo tenemos en qué hay fuera, o socialmente ha sido así, qué hay fuera que me pueda ayudar a compensar, trabajar, suplir, añadir algo que a mí me falta, ¿vale? O yo tengo un problema, voy a coger algo que externo, bien sea, como dices tú, tratamiento hormonal, o bien sea tratamiento alopático, o bien sea naturopatía, es decir, algo externo, ya no solamente es lo alopático, sino incluso lo mal colocado a nivel de plantas da igual. Pero es decir, todo lo que, el foco es todo lo externo que me va a salvar algo interno. Si es necesario, lo decimos siempre, o sea, lo hemos dicho millones de veces, es decir, evidentemente que cuando hay un caso necesario en el que hay que colocar un tratamiento hormonal, un tratamiento natural, una suplementación de tipo natural o cualquier cosa, bueno, pues para eso está, ¿no? Para los casos X en los que es necesario, gracias a, genial que esté esa posibilidad, eso lo tenemos todos claro, pero la gran mayoría de las veces no es necesario. Y luego, además, cuando se coloca esa suplementación o esa hormoterapia, se hace un estudio correcto de la mujer, de decir, en este caso la mujer que es cíclica, que es variable y sigue siendo cíclica después de la menopausia. Es decir, hay un montón de cosas en ella que son cíclicas. Se hace un estudio de peso, talla, calidad personal de su salud, hábitos de vida. Se hace todo un estudio para ver la cantidad exacta de dosis que hay que dar, la periodicidad de darla, cuánto tiempo en el tiempo, qué tipo de hormona exactamente hay que darle, cómo le va se hace un estudio a los meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses, con analíticas de cómo eso ha repercutido para. Esa es la historia, que no se hace, no se ajusta a ese tipo de cosas. Entonces, bueno, yo creo que hay un montón, como decíamos, de herramientas internas a mirarlo primero. Entonces no es, primero fuera, yo tengo un problema o algo me pasa o algo le voy a decir a usted que le pasa y luego fuera con algo que me va a suplir. No, eso no funciona así. No funciona nada en la salud. Es decir, primero, yo conmigo, ¿qué se me está ocurriendo? Ojalá tuviéramos más información que ya empezamos a tener, porque hay un montón de científicas, mujeres, y es así, que están estudiando qué pasa en el cerebro, qué pasa en el útero, qué pasa en el mundo hormonal, porque la ciencia siempre ha estudiado qué pasa en el hombre.
y siempre se han dado dosis respecto a la parte masculina. Eso es así. Tú le preguntas a cualquier persona que esté investigando y es así. Entonces, ahora, bueno, pues se está poniendo de moda el mundo de la mujer, fantástico, y hay muchas científicas mujeres que están investigando. Entonces, lo primero es tener información de qué está pasando. Lo que tú decías es súper chulo, es decir, vale, tengo menos estrógenos, por supuesto que tengo menos estrógenos, eso es así, pero es imposible que la naturaleza haya decidido. De repente, o sea, nos hace fantásticos y fantásticas para decir, venga, y la menstruación, eso va a poder tener fertilidad, etc, todo lo que ya hablamos además en el vídeo anterior. Y de repente, no, de repente la castigo y de repente decido que le quito los estrógenos y que se aguante. Es que esto es tan antinatural pensarlo así que yo digo, esto no le encaja a nadie, nos lo han vendido, pero esto es imposible que sea así. Entonces, yo y muchas personas y mucha gente que está estudiando piensa lo que dices tú, ¿no? Es decir, bueno, vale, tenemos menos estrógenos, bien, pero hay otras muchas cosas que están ocurriendo y que nos van a salvaguardar que tengamos una actividad a muchos niveles. El cerebro, yo estoy segura que de aquí a 5, 10, 20 años cuando se estudie, veremos todo el cerebro maravilloso que se produce en esa mujer que pasa otra etapa, que es sabia, que es comunitaria, que tiene otros ideales y otras ganas de hacer cosas y que se ha colocado de otra manera. Ujú. Entonces, bueno, yo pienso que lo interesante es lo que dices tú. Primero miramos por dentro. Voy a ver qué me pasa. Voy a ver qué herramientas tengo y si no voy a aprender algunas y luego ya veré que me puedo suplementar fuera si fuera necesario y nunca al revés. Grave. Yo lo veo Y hablando de herramientas, vamos a por ello, ¿no? a herramientas. A dar esos recursos, digamos, prácticos para que las mujeres puedan efectivamente cuidar su salud en ese momento que es crucial Ujú. y que, como decía antes, ¿no? Que lo que hagas en este momento puede repercutir en tu salud En toda tu vida. Lo que te queda de vida, en lo sí. que queda de vida. Por ejemplo, el ejercicio físico. ¿En qué manera ayuda? Y hay muchas formas en las que ayuda a las mujeres en este momento. En todas. En todas. Y lo que tú decías, es decir, hay muchas mujeres que llegan a esta edad sin haber tenido hábitos saludables anteriores, ¿vale? Que ya hemos dicho que hay un gran cambio si los has tenido o no. Pero no importa porque nunca es tarde. Sobre todo, Ujú. dejar muy claro, nunca es tarde. Es un buen momento para empezar porque no necesitamos ser las mejores atletas del mundo. Eso es un gravísimo error y no hay que hipermuscular, ni hay que hipermover, ni hay que hacer los 200 metros, vaya, no. Hay que hacer movimientos para mí amplios, es importante, ¿vale? De amplitud articular, movimientos en los que haya movilidad, hidratación, las articulaciones de todo el cuerpo. Puede ser, para mí es muy interesante que sean periódicos y no necesito hacer todos los días hora y media, pero sí tener cierta periodicidad, ¿vale? Tener rutinas, que a lo mejor no he tenido hasta ahora, pero tener las rutinas de momentos para mí. Incluir el estiramiento, que es fantástico. ¿Por qué? Porque el músculo se abre, se cierra y lo que hace es que entran nutrientes, entra sangre y también sale mucha toxicidad. Con lo cual, incluir el mundo del estiramiento global, incluir el mundo de las pesas, ¿vale? De cualquier tipo. Si yo no voy al gimnasio, bueno, todo el mundo tiene un paquete de arroz en su casa, quiero decir, todo el mundo tiene cosas que levantar. Como decíamos antes, incluir movimientos dentro de casa. Tú puedes levantar y bajar cosas, pero si no y te apetece ir a un gimnasio, pues vas a un gimnasio, pero no hace falta levantar 200 kilos. Puedes levantar poco peso o, no sé, 5 kilos, 10 kilos, 6 kilos, dependiendo de cada persona, pero siempre con pequeñas repeticiones, descansos, pequeñas repeticiones, descansos. El cardiovascular, pues hacer ejercicio, pues intentar sudar, ¿vale? Cada uno a su manera. ¿Por qué? Porque al sudar voy a transpirar y al transpirar voy a eliminar y voy a limpiar y voy a hidratar todas mis cosas. Y en general sería eso, es decir, hacer un poquito de todo, variado, cosas de la vida diaria, pero incluir el movimiento. Y luego incluir el movimiento de voy a salir de estar sentada. La gente vive a lo mejor trabajando en sedestación delante de una pantalla de ordenador, o sentada viendo la tele, o sentada, o sea, la gente vive en sedestación, que llamo yo. Horas y horas y horas son, o vive de pie porque su trabajo vive de pie, pero no cambia sus rutinas de movimiento. Antiguamente, pues mira, íbamos al campo, lavábamos, cogíamos manzanas, había una vida de actividad. Hoy no es así. Entonces, además de irte al gimnasio o de hacer tus rutinas, y yo desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿cuántas veces al día me muevo? Entonces, sí, voy a incluir rutinas y voy a incluir pesas y voy a incluir fuerza muscular y para que eso vaya, el tendón vaya tirando del hueso y vaya creando hueso. Pero yo a lo largo del día, ¿cuántas veces me muevo? Ponte una libreta y di cuántas veces me muevo.
te vas a sorprender. Las poquitas veces que te mueves o que Ujú. cambias de postura. O la gente me dice, es que yo no puedo cambiar de postura porque yo estoy en el trabajo sentada. No, tú puedes levantarte, tú puedes sentarte, tú puedes estirar, tú puedes soltar, tú puedes hacer ejercicios, tú puedes tener una mini pesa al lado, tú puedes Bueno, darle puedes estar sentada en un balón de pilates. te lo iba a decir, pero me he callado. Que tú sabes que allí tenemos. Es decir, ¿por qué nos sentamos en sillas duras? Claro. ¿Por qué no nos sentamos? Ahora, yo se lo digo a todas las pacientes: cómprate un balón de Sí, pilates sí. y siéntate en balones de pilates, que cada vez lo tiene más gente incorporada en su vida diaria, donde poder estirar. Ujú. ¿Por qué yo tengo que estar estática? Bueno, pues porque desde pequeña me han dicho que no me mueva y que me quede quietecita. No, mejor me voy moviendo y voy teniendo actividad. Todo esto creo que es más importante que antes de plantearte a qué gimnasio te apuntas. Esa es un poquito mi Sí, sensación. sí, claro, y es que ya no es solamente lo poco que nos movemos, sino la poca variedad de movimientos que Ninguna, tenemos. ninguna. E incluso, bueno, tú hablas de las pesas, yo la verdad es que no soy muy fan de las pesas, porque, bueno, y tengo mis motivos. Mm, para mí las pesas, yo las uso cuando tengo limitación en el movimiento de alguna articulación o lo que sea por algún tipo de lesión. Pero si no, a mí me parece muchísimo más interesante hacer un trabajo funcional, porque todo lo que es pesas o ponerte en una máquina en un gimnasio significa que solo muevo una parte de mi cuerpo y dejo el resto estática. Y realmente el cuerpo no funciona así. Funcionamos por cadenas musculares Totalmente. y hay en cuando tú, pues eso, agarras algo, hay un proceso de desequilibrio que ocurre en el cuerpo y que tus cadenas musculares van a actuar para contrarrestar ese desequilibrio. Entonces, a mí me parece muchísimo más interesante, por ejemplo, disciplinas como la calistenia, en el que es el propio peso de tu cuerpo el que hace que todas esas cadenas se pongan en marcha y se pongan a funcionar coordinadamente y no descoordinadamente. O sea, yo cuando pienso en las pesas del gimnasio siempre recuerdo al típico tío súper hipermusculado que sí, que tiene los músculos así de gordos, pero que tiene una descoordinación total porque cuando mueve el músculo solo lo mueve aisladamente, mueve ese y su antagonista, pero no el resto, ¿no? Entonces a mí me parece más interesante hacer movimientos globales y movimientos que implican el peso del propio cuerpo que hacer pesas. Pero bueno, es porque a mí no me gusta, o sea, me aburre las pesas. Pero claro, allá Pero cuando, cada de cual, todas ¿no? formas, cuando yo hablo de hacer pesas, no hablo de hacer pesas así. Claro, Claro, es a que lo esa es mejor otra cosa, yo no que es hablo de esto en el absoluto. repetir una y No, no, otra no. vez el mismo Claro, movimiento, claro. Es una locura. es una Esto no locura. Y hidrata además a nada. nivel de No. desgaste, No, no, mm, no. Claro, 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 totalmente. Y está genial que lo has comentado, claro. Claro, no me di cuenta que a lo mejor la gente, además tú lo sabes que yo hago gimnasia natural, es decir, y trabajo más el movimiento, o sea, pero es decir, yo cuando hablo de coger pesas, hablo de que tú en un momento dado puedas estar bailando en casa y puedas sí, estar sí, con una pesa en casa, sí, o puedas estar en el gimnasio con una pesa y tú puedas estar haciendo estiramientos, haciendo rotaciones, haciendo movimientos, pero sí, pero no nunca, es eso lo que se enseña en el gimnasio. no, no, claro, 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 en el claro, gimnasio yo, se enseña a que yo claro, hago esto, no, o que no, yo hago esto, o no, que yo hago esto, no, pero claro, para mí eso es limitación. O es sea, lo que veo limitación. es limitación en el movimiento y a la larga un desgaste que cuando tú tienes una amplitud de movimientos, no solamente amplitud en cuanto a lo grande o lo pequeña que sea, sino en la variedad del Y en la movimiento. libertad, en que salga, Ujú, sea el movimiento que salga de ti, es decir, que tú puedas hacer ese movimiento de una manera libre y no fija y no repetitiva. ujú. Yo también creo que los movimientos repetitivos simplemente fijan un patrón, mientras que si tú, al cerebro, además, mientras que si tú permites hacer movimientos con, como redondos, bailando, con la sensación de me estiro, me muevo con libertad, entonces sobre todo le estás dando al cuerpo una sensación, te doy libertad para que te muevas como tú quieras. Por eso es importante incluir movimientos de estiramiento, lo que pasa es que sí que es cierto, Aisha, que al final cada uno tiene la tiene los recursos y la base, claro, nosotros lo vemos desde ese punto de vista que yo creo que hay que verlo así, porque además Ujú. en nuestra vida diaria lo practicamos así y yo sé los beneficios que tiene, pero me encuentro con mucha gente que no tiene no tiene herramientas básicas prioritarias
de cómo empezar a hacer alguna cosita. Y claro. esto es terrible. Incluso me encuentro con muchas personas, más hombres que mujeres, pero mujeres también, que están al el otro extremo, que tienen muchas herramientas que ellos creen que son buenas. Ujú. ¿Vale? Gente que lleva muchísimo tiempo haciendo deporte, pero su deporte, es decir, deporte de pesas, deporte de sala, deporte de repeticiones repetitivas, y no están elásticos y están llenos de lesiones, y los veo también en la consulta, hombres y Ujú. mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a los que ya hacen todo esto tienes que elastificarlos, enseñarles que hay otro modo, y a la gente que no hace nada, pues con las herramientas que tiene que empezar a hacer alguna cosa. Eso me gusta el comentario que has hecho, es verdad, pero te das cuenta de que cada uno parte del mundo, hay muy poca, y voy a atreverme a decir muy mala, noción de lo que el mundo del deporte implica y tiene que ser para las personas. Pero sí que a lo mejor de dónde parte cada uno, Ujú. e ir un poco conduciéndolo a ese punto medio de, desde luego, amplitud, movimiento y libertad, y sobre todo no control, sino autogestión de tu cuerpo. Entonces, Ujú. la primera cosa sería que la mayoría de gente mueve desde muevo el brazo. Ujú. Y yo creo que hay que mover desde dentro, ¿no? Desde esa Ujú. potencia interna, que es cuando tú hablabas ahora de cuando tú meditabas y cuando tú eso reguló todas tus sensaciones o signos que tenías. Es que lo primero que hay que hacer es que la gente reeducarla, que yo tengo un organismo, este es mi templo, este es mi cuerpo, y yo desde dentro voy a decidir cómo empiezan a moverse, que es lo que decimos, nunca de fuera adentro, sino desde dentro afuera. Y eso es todo un trabajo poquito a poco que hay que Sí. hacer con la gente. Y es lento, ¿eh? Ujú. Sí, digamos Y que es lento. ante la opción de no moverse es mejor hacer Lo que algo, sea. aunque no sea, aunque no Lo sea que lo sea, ideal lo que del mundo sea. mundial, ¿no? Pero una vez que entras en el movimiento, sí, hacerlo con conciencia y desde luego, bueno, hay unas disciplinas que son mejores que Y al aire otras. libre. Ya no nos movemos al aire libre, Mm. Aisha. Sí, Ya parece que uno tiene que, sí, está muy bien el mundo del gimnasio, pero al aire libre y vivir, por ejemplo, nosotros vivimos aquí en Alicante, hay mucho parque, mucha playa y mucha mm, montaña. No se usa sí. el medio ambiente para Es hacer tan deporte. importante tomar el sol, La estar, vitamina D, bueno, la vitamina D los importantísima huesos, para las mujeres en la menopausia claro, a lo largo de toda nuestra vida, pero en la menopausia fundamental. exacto. Y también el estar junto a árboles, Oxigenarnos, tocar el tocar suelo el con los suelo. pies. Ahora mismo estamos descalzas las dos. No es casualidad. Y no es casualidad, y ya se sabe que tiene muchísimos beneficios el grounding, en fin, es Es volver a lo natural. Yo siempre cuando intento pensar en qué puedo hacer para mejorar mi salud, ¿no? O para mejorar la salud de mis alumnas, pienso en la troglodita que éramos, ¿no? Porque la mamífera. sí, es muy curioso porque, claro, nuestro cuerpo está creado a partir de las funciones que tiene que desarrollar en la naturaleza. No hemos aparecido como Homo sapiens aquí en un piso cuadriculado con paredes de hormigón y con carreteras y con coches. O sea, nuestro cuerpo funciona bien siempre y cuando lo estemos usando para aquello para lo que ha sido diseñado. Exacto. Y la función crea la forma, en fin, pero ahora mismo es que no lo estamos usando, claro. Entonces, piensas en la mujer troglodita, ¿no? Que está haciendo esa transición desde ser cíclica y por lo tanto ser fértil y poder tener hijos y criar y todo lo que implica todo eso, a una mujer que ya no va a ser fértil, no va a tener crías, pero tiene otra función diferente en la sociedad, que es, bueno, pues esa sabiduría, ¿no? De la que tú hablabas, de la experiencia, del poder acompañar o guiar a los demás, claro, desde la experiencia vivida y, y ya no es el estar tanto en el cuidado de otros, pero sí en el cuidado de una misma. Y yo creo que eso no lo tenemos ahora. Bueno, sí, ahora se habla cada vez más de autocuidado, pero ya no lo tenemos como insertado en nosotras mismas porque igual ese momento de la menopausia nos pilla en un momento profesional, ¿sabes? En el que tenemos que seguir rindiendo al Esa es otra. máximo, Sí. en el que quizá nuestros hijos pues están a punto de irse a la universidad y tal, y también tienes como otro tipo de cargas o de responsabilidad, ¿no? Sobre ellos.
que también puede ser una ventaja, porque no tener a tus hijos dentro de casa, pues dices, pues mira qué liberación, Que ¿no? no se habla de eso y es Que muy ahora puedo importante. yo Claro. ocuparme de mí misma, que también cambia el rol con la pareja, porque no es lo mismo ser una familia que volver a ser una pareja después de a lo mejor un montón de años, ¿no? Y que uno y otro han evolucionado en una forma diferente y de repente te vuelves a reencontrar y dices, oye, pero ¿tú quién eres? ¿No? O sea, hay un montón de factores que te llevan pues a tener, por ejemplo, menos deseo sexual, que también es algo que se le achaca muchísimo a la menopausia, pero no es solamente el factor interno de que tengo menos estrógeno y también hay menos testosterona y tengo menos deseo sexual y a lo mejor también hay más sequedad y o sea, técnicamente a lo mejor no es el mejor momento para tener muchísimo sexo. Pero es que también hay otros factores externos, que es que tienes un montón de presión con el trabajo, tienes un estrés porque hay un cambio en tu vida, ¿no? A nivel de hijos, a lo que te está ocurriendo por dentro y no tienes las herramientas para cuidarte. Y claro, ¿quién quiere tener sexo en esa situación, sabes? que también hay que verlo de una manera global, ¿no? Totalmente, es que es así. Además son cosas de las que nunca se hablan, ¿no? Y hay una cosa muy bonita que dices y es como, bueno, es que la pareja, por ejemplo, ha cambiado, ya no hemos, ¿qué queremos ahora, no? Bueno, es que lo primero que pasa es que yo también he cambiado, entonces con la primero que yo creo que todos cambiamos cada día, si somos iguales vamos mal. Cuando la gente te dice, es que has cambiado, menos mal, claro que he cambiado y seguiré cambiando todos los días. Pero lo primero es que yo creo que la menopausia es un reencuentro con uno, con una misma, ¿no? Es como todo cambia tanto por dentro y coincide además, como dices tú, de hecho coincide muchas veces con la adolescencia de los hijos o con la partida de los hijos, dependiendo en qué edad se hayan tenido, pero seguro que coincide con movidas gordas de ellos, es decir, que ellos están con su mogollón, como digo yo, y tú estás con el tuyo bulliendo allí la olla, entonces son muchas ollas en casa bulliendo, ¿no? Y yo creo que eso también forma un papel importante. Entonces, claro, ¿qué hace la mujer durante, quiera o no? Incluso las mujeres que no han tenido hijos, porque para mí la fertilidad, lo sabes, tiene que ver con tener hijos y con crear cuadros y con tener sobrinos y con, hay mujeres súper fértiles, maravillosas, que en realidad nos hemos dado afuera. A la mujer que es muy de dentro y es muy de cueva y muy de interior, ha hecho mucho porque es muy cuidadora, porque eso es así, es un rol social y ancestral que se tiene pues eso, de camada. Y yo creo que la menopausia te da la oportunidad de ir para adentro y de reencontrarte contigo, ¿vale? Que creo que es algo que deberíamos hacer casi a diario todos, pero sí que es un buen momento la menopausia, porque hay tanto cambio que cuando hay mucho barullo, ¿qué tienes que hacer? Me calmo, me respiro, como decías tú, medito, o sea, estoy conmigo, respiro y qué necesito, qué quiero, qué deseo, qué está pasando conmigo. Y una vez tienes esa conversación contigo, entonces, como dices, tú intentas tenerla o con la pareja o con los vecinos o con el entorno, pero vuelve a ser una pregunta hacia ti. ¿Qué quiero yo, qué necesito yo y qué deseo yo, no? Y a partir de ahí, pues intentar establecer unas nuevas formas y pensar que ni estar loca, como dices tú, ni tienes que hacer un cambio de poner la casa ni la familia patas arriba, sino que es lícito que tienes otras necesidades y otras prioridades que han cambiado, reconocerlas tú y reconocerlas. Y tienes necesidades diferentes físicas, mentales, tu cerebro ha cambiado y tiene otros intereses. A lo mejor ya no le interesa, siempre lo digo, tanto hacer el cocido de los domingos, a lo mejor ir a reunir a toda la familia, a lo mejor le interesa más irse al monte con las amigas y de repente, pues es que empiezan a apetecerme otras cosas porque mis funciones vitales están empezando a cambiar y darme espacio para explorar y ver qué otras cosas me apetecen y atreverme a coger bueno, pues simplemente experimentarlas. Y yo creo que va más por ahí, ¿no? Por un reencuentro con una misma y un decir, vale, pues ahora me apetece hacer otra y florecer. Es un vuelvo, el renacer de otra manera, pues igual que el embarazo y el parto, es un renacer. Sale otra persona que llevaba dentro Sí. con que de repente es madre y que nunca lo fue antes por mucha bibliografía que tenía, ¿no? Y de repente, bueno, pues sale un personaje que es pues una persona que ya no va a menstruar, que su papel de la fertilidad ya no está, que ya no se le va a reconocer por eso. Pero ojo, ¿qué pasa? ¿Que a la mujer se le ha reconocido siempre porque era la madre, era la fértil? Bueno, pues vamos a hacer hueco a esa otra mujer que sea reconocida por otras cosas. Y la primera que tiene que reconocerse es ella. Sí, y para eso es necesario tener tiempo. Tiempo. Y tú has abierto un melón muy gordo y es
La menopausia se ha dado siempre. Yo he estudiado un poco qué pasaba antiguamente. Siempre ha habido menopausia. Esto ha pasado siempre. Y además una cosa que me divertía mucho cuando lo miraba era, más o menos, yo decía, como ahora las mujeres vivimos tanto, pues será que antiguamente la menopausia duraba nada, digo, deberían tenerla a los 30. No, 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 no. Es decir, la mujer más o menos 35, 55, 40. La edad de la menopausia y climaterio a lo largo de la historia es siempre el mismo. Lo que hemos alargado es los años post porque vivimos mucho más tiempo. Entonces, genial, ¿no? Pero digamos que siempre ha estado presente, con lo cual es algo que ha sido siempre natural para todas, pero solo se ha creado como una patología Patología, sí. o como un mundo de síntomas y un mundo de disfunciones y de alteraciones en el último tiempo, en los últimos siglos. Antiguamente no Sí, pero era en yo absoluto creo que así. también volvamos a cómo era antiguamente, porque si tú piensas en las tribus, ¿no? El papel de las mujeres mayores, igual, o sea, de las ancianas, igual que la de los ancianos, es un papel muy importante. Súper Pero en importante. nuestra sociedad, la mujer a Exacto. partir de la menopausia desaparece. O sea, Totalmente. es como de repente Desaparece. desapareces. Desaparece. Sí, sí. Y justo es en un momento en el que sabes tanto, en el que todavía tienes mucha salud y mucho que ofrecer, y es una pena muy grande, ¿no? Y yo creo que también nosotras nos hacemos desaparecer, porque ya no te encuentras tan atractiva delante del espejo, con Nos lo hacemos cual te da... desaparecer. Ojo, llevo mucho tiempo intentando entrevistar a una persona que no voy a decir quién es, a una mujer maravillosa, que se le ha puesto todo el pelo cano y yo la veo fantástica, porque pues es que eso también es un símbolo de sabiduría, ¿no? Y no quiere aparecer en cámara. Y yo digo, Dios mío, pero con lo que tienes que dar ahora al mundo, ¿no? Claro. Pero es verdad que hemos tenido tantísima presión con nuestro aspecto físico a lo largo de toda nuestra vida, que cuando ya dejamos de ser tan maravillosas como éramos antes y ya no tienes la piel tan firme y ya no, ¿sabes? Que tendemos a escondernos y a sentir como vergüenza, ¿no? Yo Sí. siento que hay mujeres que tienen vergüenza de, Sí. ay, pues yo ya no me voy a poner el bikini porque Sí. mira, porque estoy ya... Y, o sea, creo que tenemos que trascender sobre eso. Totalmente. Primero porque la imagen no es tan importante, no es lo que nos define. Y en segundo lugar porque es que ya tenemos que disfrutar de la vida siempre, en cada momento, ¿no? Es muy bonito porque además fíjate que son los cánones de belleza, entre comillas, que han puesto. ¿Pero quién los ha puesto? Curioso. Yo no los puse y tú tampoco. ¿Quién los puso? Alguien que dijo que ser monísima era ser delgada. Bueno, yo he viajado a la India y las mujeres más guapas están regordetas porque además tienen dinero para comer. Ojo, que Claro. los cánones Sí, esto es algo que ha ido variando a lo variando. largo del tiempo. Entonces, eso es un canon de belleza que alguien puso y que Ujú. además estamos ahí como todos. Ahora pues se llevan los labios gordos o el culo. Bueno, eso es lo mismo, es un reflejo, pero decir que una mujer es bella o por esto es muy relativo. Claro, Que claro, todos sí, los que sí. yo los he tenido igual y los tengo, es decir, porque y lo veo en mí. Digo, ay, mira la tripilla y mira tal, y mira, pues ya como que no me apetece tanto. Pero dices, bueno, pero esto es un canon externo, de belleza externa, que dices tú, yo soy mucho más interesante que que la piel que tengo, o que este trajecito, este cuerpecito que tengo, y es toda la sabiduría y todo lo que yo he ido formando, siendo y evolucionando dentro de mí, ¿no? Esa soy yo, y simplemente, pues eso es lo que puedo transmitir, igual que esta chica que dices tú que tiene el pelo canoso, ¿no? Pero es un canon que ha sido muy marcado y ha sido muy, muy criticado. Por ejemplo, la famosa barriguilla. No digo yo que haya que estar gordita, pero escucha, el útero, tú sabes, tiene una importancia, y no se habla de eso. Todo el mundo haciendo, toda la tabla. Sí. Pero yo no puedo tener la tabla de un hombre, no debo tenerla. Porque tú imagínate un útero dentro de la pelvis con la tabla de chocolate ahí bien apretada de los abdominales. No puede respirar. Yo toda la gente que veo hiper mujeres hipertonificadas, hiperoxidadas porque están todo el día corriendo 2 horas todos los días. Sí. Crean mucha oxidación, mucho envejecimiento celular y hay mucha tonicidad uterina. Entonces, ojo con este canon maravilloso que nos han vendido, que no es tan fisiológico ni tan saludable. Sí. Entonces, la mujer, bueno, pues tiene
una protección, una grasilla justo en la Sí, parte sí. superior del Y pubis, el que es dolor menstrual que tienen claro, y el dolor después en el parto, que totalmente. esto también lo veo Y en las mucho. O sea, porque, relaciones, y en las relaciones, efectivamente. exactamente. Porque, a ver, el tener el suelo pélvico flojo y la musculatura abdominal floja y todo esto es No un es problema. sí, Pero el tenerla hipertónica hipertonificada mucho mayor, es un problema mucho mayor. mucho Porque mayor. lo que esté flojo se puede fortalecer, pero lo que está hipertonificado es muy difícil aflojarlo. Es muy difícil. Además, crea grandes heridas, lesiones y desgarros, totalmente. Pues bueno, es un canon de belleza que nos han puesto ahí, ¿vale? Muy bien, pero para nada es. Y como tú decías, ¿no? La menopausia a lo largo de la historia ha cambiado y hoy sabemos que en muchas tribus y en muchas culturas, aún antiguamente, desde luego, la mujer menopáusica era la mujer sabia. Y hoy día en muchos sitios que no son el mundo occidental, pues la mujer menopáusica es la mujer sabia, es la mujer que ha acumulado sabiduría, es la mujer que ya está disponible para la comunidad y para ella misma Ujú, porque no está criando, ujú, es decir, que ha recogido un montón de información y es la transmisora, y ujú, eso es así. El rol del hombre es fantástico, pero es otro. La mujer es la transmisora de la cultura, es la transmisora de la verbalización a muchos niveles. Entonces, ujú. es un papel fantástico, fantástico, fantástico que yo creo y espero que poco a poco vaya resurgiendo y se vaya consolidando dentro de la sociedad. Somos mujeres muy interesantes, muy potentes y muy chulas. Mira, me hace una gracia, me acaba de venir el comentario con un amigo mío. Yo cuando daba charlas de menopausia decía, oye, nunca le preguntan a los hombres qué piensan, ¿no? Y un día, así tomando una cerveza con los amigos, se me ocurre decir, oye, ¿vosotros qué pensáis de las menopáusicas? ¿No? Ya van a decir, son un rollo, pues como siempre está. Y me acuerdo que un amigo me dijo, hablan un montón. Uy, me lo está diciendo de broma, dice, sois súper interesantes, sois mucho más interesantes, ya tenéis las cosas mucho más claras, estáis mucho Claro. más centradas. Si tenéis hijos o no, ya lo habéis solucionado el tema. Y las relaciones que tenéis, que yo me encuentro, yo decía, qué interesante, pues a lo mejor resulta que la mirada de muchas personas hacia la Ujú. menopausia es mucho más chula de la que De la nosotras que mismos, creemos de la que nosotras nosotras mismas. mismas creemos. Entonces, Ujú, lo que tú has dicho, es decir, la primera que tiene que reconocerse en ese espacio como hipervalorada es ella y decir, no pasa nada si tengo un poquito más de barriga, o no pasa ujú. nada si no tengo que corregir todo. Entonces, todo lo que se informa es corrige esa menopausia, Sí. corrige esos estrógenos. No, o sea, es decir, bien, voy a tener salud, voy a cuidarme, voy a intentar ser magnífica todo el resto de vida que me queda de por siempre, pero no tengo que corregir algo porque no está en patología Ujú. y porque no está enfermo. Entonces creo que ahí hay mucho Sí. trabajo por hacer. Luego, Yo me siento mucho mejor ujú. ahora, ¿eh? Yo estoy menopáusica, ya tengo la menopausia. Yo sí siento que es un momento de plenitud mucho mayor que el que yo, por ejemplo, yo tenía antes. Y conozco a muchas mujeres que es igual, ¿eh? Sí, bueno, yo estoy ahí en la transición, ¿no? Estoy en el climaterio, no sé ya cuándo me va a venir la regla, de repente me suele venir justo cuando me tomo unas vacaciones, ¿sabes? Digo, vaya, 6 meses sin venirme y ahora justo, claro, Y cuando me también es, relajo. y también es lo que tú has comentado, que me encanta, y es que se habla de cómo se vive la sabiduría, la tribu, la transmisión. Pero es que hoy día tenemos muchos más años para vivir. Otro día me lo decía una persona, me decía, somos esa generación maravillosa que empezó a florecer porque la mujer tiene mucho que ofrecer dentro de ella. De repente, bueno, pues se casó, se juntó o se compartió, pero tuvo hijos. Está muy bien y es un periodo precioso, lo hemos hablado. Mm, Para mí, maternar es lo más grande que me ha ocurrido pero es un momento muy desgastante también. muchísimo. Y eso no se habla Sí, del sí, sí. precio del desgaste que hay, es decir, de la atención mental que hay que poner ahí, ¿no? Ujú, Que es fantástico. Y somos esa generación que cuando ya no tiene la regla y puede pasar a otra cosa, puede volver a preguntarse, y todo eso que a mí me hacía tanta ilusión, todo eso por lo que yo brillaba, todo eso que yo tenía, ¿y si lo recupero y lo puedo expandir? ujú. Ahora tenemos todos esos años para que eso Sí. sea posible, no para encerrarnos y decir, pero también vivimos en una sociedad al mismo tiempo súper exigente con la mujer, Ujú, súper, con todo el mundo, súper estresante, súper, y el estrés y el cortisol son lo peor que puede haber justo para el placer, el bienestar, el parasimpático, el relax, la creatividad. Entonces, esa dualidad de qué está pasándonos, de cumplir esas ujú. expectativas, cómo se puede manejar eso, Sí. es un debate Y interesante. además, fíjate que, por ejemplo, la presión por estar delgada, ¿no? Ujú. Que la hemos tenido toda la Todas. vida en esta sociedad.
es curioso porque especialmente durante la menopausia, mientras más hagas, peor. O sea, mientras más ejercicio aeróbico durante más tiempo, más estresas al cuerpo, el cuerpo interpreta que estás en peligro, con lo cual lo que va a hacer es ralentizar el metabolismo y hacer que acumules más grasa. Y esto no se ha sabido hasta hace Hasta poco, hace poquísimo. cuando se ha empezado a estudiar sobre el cuerpo de la mujer, porque efectivamente los estudios estaban hechos sobre el cuerpo del hombre y al hombre sí que le adelgaza y le fortalece el hacer ejercicio con mayor regularidad y Y hacer sobre ese todo tipo de intensidad, ejercicio con mucha de intensidad, sí. intensidad, pero a nosotras no, porque le estamos comunicando a nuestro cuerpo que estamos en peligro. Porque claro, ancestralmente las mujeres están para criar y para estar en comunidad y cuidar del tejido social. Y los hombres estaban más para irse a cazar, independientemente de que las mujeres también cazasen y que los hombres también recolectasen y todo esto, ¿no? Pero claro, son funciones diferentes. Claro, un cuerpo fértil es fértil cuando sabe que vive en abundancia y que no está Y que estresado. no Y está ahí es donde estresado. la mujer está saludable cuando tiene ciclo menstrual. Pero es que cuando dejamos de menstruar, también ocurre lo mismo. El que una mujer en sus 50, 40, 50 haga muchísimo ejercicio le está comunicando al cuerpo que está huyendo o que está luchando, que no es, o sea, que tiene que tener reservas, que acumular reservas porque se viene un periodo de escasez, Sí, ¿sabes? sí. Y esto es muy curioso. Por eso a mí me encanta, o sea, me gusta tanto el cómo sería el humano primitivo y qué es lo que nos hace estar sanos. Pues lo que nos hace estar sanos es adecuar nuestra actividad física, nuestra nutrición, a lo que sería natural en mitad de la naturaleza. Lo que sería lo lógico, no es lo que tú dices. Además, eso parte que es muy interesante y esto es muy revolucionario y la gente no lo sabe, pero, pero el cuerpo de la mujer no se ha estudiado como debería haberse estudiado. Y ya cuando se tiene la regla, lo que comentábamos también antes, hoy se ha visto que el ejercicio físico no funciona igual. Tú cuando entrenas a gente de alto, ya gente de ahora, de deportistas de alto rendimiento, y no, pero bueno, se ha estudiado en ellos, cuando tú sometes a una mujer a lo largo de su ciclo menstrual, yo qué sé, a hacer potencia, a hacer velocidad, no rinde igual. Esto ya se ha visto antes o después en determinados momentos del ciclo. Y hay gente muy interesante que ya habla de esto y ya entrena y no entrena igual a hombres que mujeres. Esto es súper revolucionario. Antes tú entrenabas y entrenaba todo el mundo igual. Y cuanto más corrieras, más. Y cuanto más te estamparas, más. Y cuando resulta que es muy estresante para la mujer, como dices tú, el estrés no lo digerimos igual, el estrés la mujer lo lleva fatal, mucho peor que el hombre, ¿vale? Y eso es así. O sea, a nivel hormonal y a nivel cortisol y a nivel renal y a nivel hepático, no somos capaces de eliminar ni gestionar el estrés que provoca la oxidación y otras muchas cosas, tanto como un hombre, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que no llevamos nada bien el estrés y que además nos engorda. Entonces, si todo lo que hagamos va a ser bajo estrés, mal. Pero aparte de eso, sobre todo, lo interesante es eso, que no funcionamos igual. Durante la menopausia es lo mismo. No pueden poner las mismas rutinas que le ponen a un hombre. Yo tengo la sensación de que nos han incluido todo el pack de las rutinas físicas, que es verdad que hay que moverse, es verdad que hay que tener tono muscular y que nos cambia la vida y que hay que coger un peso y que hay que desplazarse y que hay que correr y que hay que nadar. Pero no somos el mismo organismo que es un hombre. Y hay que ver si esa mujer anteriormente ha hecho gimnasia o no, qué tipo de tipología tiene, qué tipo de deporte ha hecho o no ha hecho. Y eso no se adapta. Y no podemos de repente a ponernos a ser máquinas del deporte porque además es verdad que no es tampoco saludable. Pero vuelvo a lo mismo, es que no somos orgánicamente como es un hombre. Y como no se nos ha estudiado, no se nos ha, no se- na- nadie se ha preocupado en decir, no, esto te va a ir bien, esta rutina te va a ir bien y aquella rutina te va a ir bien. Entonces, bueno, vamos un poco, como vemos, a salto un poquito de mata, viendo que nos va bien, pero por lo menos vamos a intentar ver qué me va bien a mí y qué funciona. Claro, eso es Y lo a que te nivel iba a de decir. deporte, los variados, es decir, lógico. Es decir, hay gente que levanta pesas todo el día, pero es incapaz de tocárselo a punta de los pies, o no es elástica. O hay gente que es súper elástica, pero se quiebra moviendo una mesa. Es decir, vamos a hacer un poco de variación. Y sobre todo, somos únicos. ¿Qué me va bien a mí? Eso es. ¿Qué me Eso va es lo que bien a te iba a mí? decir. Es el verlo desde dentro, Sí, desde qué es lo que yo siento cuando me estoy moviendo.
Eso es lo importante. Y cualquier cosa que me Mm, estrese, como tú decías, mal. El otro día lo hablaba con una amiga, me encantó, ¿no? Porque me decía, bueno, ahora ya me están diciendo lo que tengo que hacer de todo, lo que tengo que comer, las semillas que tengo que tomar, las rutinas que tengo que tener, cuántas veces voy al gimnasio, cuánto sueño tengo, cuánta pantalla veo o cuánto no, cuánta mindfulness salgo y cuánto medito. Estoy agobiadísima Ya, con todas las cosas que tengo que hacer sí, para estar bien, ¿no? sí, Entonces, ahora se ha convertido en el lado contrario, en la lista de cosas que tengo que hacer para estar bien. Que no digo yo que todas esas no vayan muy bien sí, para sí, estar sí, bien, pero yo veo también muchas mujeres estresadas en cumplir ese nuevo canon. sí. Y estamos pasando a un nuevo Que canon es estar muy sano. natural, estar sano, muy guay, yo medito yo conmigo, yo súper controlado todo. Uy, eso también estresa. Sí, Y es el que tú quieres y hay flexibilidad en ese canon y sí, tú que no puedes, hay, no hay que hacer tanto realmente para claro, estar bien. no, es No hay más que. natural, es más Sí, ser tú sí, y preguntarte, quiero descansar, este proyecto no, ahora me apetece correr. mm, Yo creo que va más por preguntar qué necesitas tú. Sí. sí. Y decir que no. Y decir que no, ay, qué bueno. Yo he aprendido hace muy poco. Sí. Yo lo tengo Pero yo que, creo que eso yo también muy lo trae poco, muchísimo a las mujeres la muy poco. menopausia. O sea, yo lo veo muchísimo con mi hija, que es adolescente ahora mismo, que yo antes estaba volcadísima en ella y es como, chica, que tienes 15 años, o sea, vamos, ya está bien, ¿eh? Ya te cuida bastante. Ahora me toca a mí, ¿sabes? Me encanta que digas eso, porque Claro, hay otro melón, ¿no? Que es la de la madre fantástica, perfecta, maravillosa. Siempre hay que ser, hay que todo, si es menopausia, a tope, si es fertilidad, a tope, si es maternaje, a tope, ¿no? Y si lo hacemos medio regular, y yo ahora sí, sí. estoy, que soy muy No, pero es que perfeccionista. cuando lo haces irregular es cuando le das a la otra persona la posibilidad de que se expanda. Mira, te voy a contar una anécdota de cuando mi hija era muy pequeña. Yo creo que tenía como 2 o 3 años, o sea, me acuerdo de pequeñita, pequeñita. Y yo estaba trabajando, lo que sea, no la podía atender y ella quería una nuez, quería que le abriese una nuez. Y no puedo ahora, Sara, no sé qué. Bueno, de repente oigo crunch. Se lo había hecho, se había cogido un abre nueces de estos así, lo puede hacer perfectamente porque tiene 3 años. Claro, si tú le suples las necesidades a todo el mundo a todas horas, Exacto, tú estás desbordadísima y totalmente, la otra persona no tiene la oportunidad de aprender y claro. de desarrollar sus propios recursos, ¿no? Y yo creo que esto también lo trae la menopausia. Dices, no, no, hasta aquí hemos llegado, apáñatela solito, hombre, Claro, por en el momento favor. te vas de voz a ti, ¿no? Y además es curioso, a mí me pasó con mi hijo tiene 17, 18 años y me pilló en plena adolescencia, ¿no? Mi menopausia en plena. Y es muy curioso porque yo, como muchas mujeres, tenía el marcaje de hacerlo muy bien, de ser muy perfecta madre, de tal, me sentía muy culpable si no estaba a todas horas. Bueno, yo llevaba un poco esta movida mental personal mía, ¿no? Tenía que estar ahí, que lo he disfrutado muchísimo. Pero era como que en el momento del despegue yo no me atrevía a decir: "Anda, que ya te he criado, que te vayas por ahí, que me dejes", o sea, que ya no quiero hacer todo esto, que quiero hacer. Y yo creo que pasé como creo que le pasa a muchas mujeres por esa debo, no puedo, y era me merezco espacio para mí, ¿no? Y lo que dices tú, ¿no? Cuando me atreví a decir, me acuerdo que una amiga mía me decía: "A lo mejor el que está insoportable no es tu hijo, a lo mejor eres tú", ¿no? Que era no me atrevía durante mi espacio de climaterio menopausa decir, es que quiero estar conmigo, Ujú, ya me toca a mí, ya quiero cumplir mis necesidades, mis deseos. Y yo creo que había una lucha interna, lo que dices tú, creo que hay mucho de lo cultural, de lo que hemos vivido, de cómo nos han criado, de cómo nuestra madre ha criado, de las expectativas. Es como, y cuando dije, no, que quiero tiempo para mí, que me lo quiero permitir, y él además es como que explosionó porque ya creció, ya salió, dices, anda, ahora resulta que tengo espacio y tiempo para mí. Entonces, ujú. a veces es vivir esas transiciones que suelen ser, como dices tú, con la pareja, con ahora quiero cambiar de trabajo, con ahora quiero que nos sentemos a volver a hablar de cómo la relación, también con las relaciones con los hijos. Es decir, a veces hay que decir, pues como que te vas un poquito por ahí de viaje y a veces hay que decir, suelto para estar conmigo y que este espacio vuelva a ser mío. Esto yo he observado en mi experiencia personal que da un poco de vértigo porque sueltas relaciones, situaciones, espacios de trabajo, de amistades también, en los que ya más o menos te manejabas y que empiezan a ser incómodos porque tú estás cambiando. Claro, No es porque la persona sí, cambia, sí, porque sí, sí, tú quieres sí, sí, otra sí. cosa.
pero no te atreves a decírtelo. Sí. Porque hay miedo al Sí. abandono, al Yo vacío, en al ese agobio. sentido, hace varios años que me he dado cuenta de que necesito estar sola durante varios días sin nadie. Yo también. O sea, pero sin ni trabajo, ni Ni nadie, marido, ni ni nadie. hija, ni familia, Esto es ni muy... nadie. O sea, me voy 3 días, 4 días a hacerme mi retiro Sí, yo sola y algunas veces es sola, y otras veces voy a un retiro organizado en algún sitio y tal, donde por lo menos me den de comer y no tenga que hacer nada más. Pero es fundamental. O sea, la totalmente. soledad es fundamental en cualquier etapa de la vida, pero en este momento muchísimo más. Importantísima. Yo Muchísimo a más. veces me acuerdo que a lo mejor me dice, mira, el otro día me decía mi madre, hey, ¿te vas sola? Digo, no, me voy conmigo. Yo ya no digo me voy, me voy sola. Yo cuando lo oigo ya no me molesta, digo, no, me voy conmigo. Mm, Es que lo tengo, ahora ya lo tengo súper ujú, integrado, pero es lo que te digo, es una transición de dejar espacios entre las relaciones de todo tipo, incluso profesionales de todo tipo, y dejar ese abismo para recogerte otra vez y decir, vale, ahora estoy conmigo. Y a partir de ahí, ¿cómo me quiero compartir en lo profesional? ¿Cómo me quiero compartir en lo personal, en lo familiar, en lo social? Y se van cayendo muchas situaciones y muchas relaciones y hay que dejar que eso se reorganice y el tiempo contigo. Pero yo le pregunto a la gente y la mayoría de gente no pasa ahora, yo ahora para mí es una necesidad. Yo necesito estar conmigo. mm, Y creo además que es algo que hay que incorporarlo en el día a día, lo que ujú, decíamos. Yo ya no solo necesito días, y me encanta lo que has dicho, porque yo también me voy a veces sola y yo no conozco mucha gente que quiera viajar sola, quiera estar sola, y es un momento maravilloso. Pero a lo largo del día, yo creo que hay que tener momentos sola. Y yo no las tengo siempre, pero ahora, como yo le digo a la gente ahora, ten una cita contigo. Pues a las 4 he quedado con Irene. Y me dice, sí, claro, ten una cita contigo Sí, que te la sí, tienes que pero programar. ponerlo en la Yo, agenda. yo he llegado a tener que ponerlo en la Sí, sí, agenda y sí, le digo no, a la no, es que gente, hay que ponla ponerlo en la contigo en la agenda. agenda. Sí, sí, sí. Y ese rato es para ti. Son 10 minutos, pero yo ahora necesito ratos conmigo para recentrarme, calmarme, estar y volverme a preguntar, ¿cómo llevamos el día? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué necesitas? ¿Comer? ¿Descansar? No, mira, mejor duermo, no quiero comer. Pero necesito esas mini conversaciones conmigo que creo que son muy interesantes y que yo creo que hay que aplicarlas varias veces el día. Y eso, además, pues bueno, también te lleva, como dices tú, tener días de estar contigo, que no es Ujú, estar sola, es estar contigo para volver a reconocerte. ¿Qué pasa si estoy conmigo que me escucho? Hay cosas que me gustan y cosas que no. ujú. Y eso da pereza. Ya, bueno, claro, claro. Bueno, claro, Y eso da, ese es otro eso es melón otro muy gordo. melón. El no querer mirar para adentro. El no querer mirar para Sí. adentro. Yo veo a gente que es lo que te digo, es incapaz. Por Vas en ejemplo, automático con todo lo que hay y claro, y cuando tus automatismos están cambiando, hay un cortocircuito y si no miras para adentro, eso es una bomba de relojería. sí, por eso digo a la gente, no es no quiero estar con vosotros, no quiero viajar con mi familia, no, es Sí, quiero no te estar lo tomes conmigo. No personal, es personal, es es que conmigo. necesito estar Sí, sí. conmigo. Y luego estás mejor con todos Y los luego demás. estoy Sí, encantadísima sí. porque mira, he discurrido un montón de cosas, he florecido por dentro, y ahora todo eso voy a compartirlo Ujú. con el entorno que a mí me apetezca. Irene, quiero volver un poquito hacia atrás, porque antes has dicho una cosa que es muy interesante, que es que, claro, desde el punto de vista del rendimiento en el ejercicio físico, se ha visto que las mujeres no rendimos igual en una fase del ciclo o de otra. Em, es curioso que siempre es para afuera, o sea, Mm. claro, es que ahora en este momento no rinde, esta mujer no rinde lo Sí, que es tiene que verdad. rendir, ¿no? Y no debería de ser al revés, es ¿qué puedo yo hacer para que internamente pueda estar mejor? Y no, ¿qué es lo que está fallando en mí? Que en lo externo se está reflejando que estoy peor, ¿sabes? Qué bonita Y reflexión. creo que, por ejemplo, el trabajo desde la osteopatía y el trabajo también que yo hago, ¿no? Desde el método RASMI, es que lo que tú haces a nivel corporal repercute en que tu ciclo menstrual esté mejor, en que los signos esos de la menopausia sean mucho más suaves y más, eh, en que a largo plazo tú y tu salud estén muchísimo mejor y no en que, fíjate, pues ahora que estoy en premenstrual, pues en lugar de hacer pesas tengo que hacer yoga porque es que si no, no rindo, ¿sabes? O sea, es todo lo contrario. También me encuentro mucho a mujeres que son muy deportistas y que tienen un dolor menstrual horroroso, que Un hipertono. precisamente
se refuerza por el tipo de ejercicio que El están hipertono haciendo. uterino, porque hay un útero en hipertono Ujú. total que no ha conseguido relajarse. Sí. Me gustaría que hablemos del placer, porque todo esto tiene relación, Totalmente. porque es exigencia, exigencia, Sí. exigencia a todos los niveles, a nivel no solamente cognitivo, profesional, etcétera, etcétera, familiar, A todo. X, sino además en el ejercicio físico también es que tengo que rendir. La más. Y me encuentro con mujeres que me dicen, por ejemplo, durante el embarazo, ¿no? Oh, pero si es que si dejo de hacer pesas voy a perder masa muscular. ¿Qué coño te importa la masa muscular en este momento? Si para lo que te tienes que entrenar es para tener la mejor experiencia de parto posible. Y la elasticidad Y posible. estás hipertonificada al máximo y tienes el suelo pélvico que luego eso da un montón de problemas, ¿sabes? O sea, las mujeres estas que hacen CrossFit y tal y que lo quieren seguir haciendo durante su embarazo y Y que no se compensa o que no se coordina con una elastificación total, porque lo que yo digo, si hacer todo esto está muy bien, pero ¿dónde está la elasticidad? ¿Dónde están todas las cualidades que el músculo tiene y que el tejido tiene, ¿no? De contraer, pero de dilatar, de expandir, de mover, de cambiar, sí, de y tener que todo reflejos. esto te lleva a Los la reflejos, contención, ¿no? A claro, tener el músculo claro, apretado, a tener las claro, fascias claro, apretadas, a a la tener contención. O el... los reflejos, por ejemplo, nadie trabaja los reflejos, la coordinación, la ser capaz de cambiar rápido de postura, de me caigo y me levanto y Sí, coordino, el de los equilibrio. reflejos de cuando era pequeño, del equilibrio, es decir, Ujú, no solamente es potencia y expansión, ujú, hay muchísimas cosas que se tienen ujú. que trabajar, ¿no? Yo creo que el ejercicio físico Muchísimas, tiene que haber un componente de diversión y de totalmente, y placer. de libertad. Sí, Y de ello estoy dentro jugando con mi cuerpo que está sí. fuera y vuelvo a recordar cómo debía ser cuando era pequeño. O Ujú, vuelvo a recordar habilidades naturales que tengo, porque ujú, este cuerpo me lo han dado de manera natural. ujú. Entonces, todo lo que no haga de manera natural, lo que pasa es que le estoy mermando, le he quitado Sí, cosas. estoy poniendo corazas. Exacto, y sobre todo le estoy poniendo corazas. Ojo con no compensar con todo eso porque es tremendamente peligroso. Y yo creo que son corazas a todos los niveles, físico, mental, emocional, interno. Decías lo que comentabas, ¿no? De cómo, fíjate cómo el lenguaje, por más que lo sabemos, nos sigue traicionando y cómo la palabra seguimos nombrándola así, ¿no? Que yo tengo un problema en este momento, entonces ¿cómo voy a hacer deporte, como tú decías? Es muy bonito lo de, claro, de fuera para adentro, esa reflexión de yo ahora qué necesito, independientemente de cómo estoy, si quiero analizo, si estoy menstruando no, si estoy ovulando no, si estoy maternando no, pero yo ahora qué necesito yo para estar plena, estar a gusto, estar bien. Creo que es una reflexión hacia adentro súper interesante que a poco que practicáramos hacerla, tu cuerpo nunca te engaña. Mm, Te puede engañar la sociedad, lo que te han dicho, lo que crees, pero tu cuerpo nunca te engañe. ¿Por qué? Porque cuando tú a tu organismo le das algo que le beneficia, lo primero que hace es expandirse. Y ahí viene lo que tú dices de la contención, ¿no? El cuerpo es un contenedor, pero no puede estar en contención. Y yo veo muchísima gente en contención, en estructura rígida, en estructuras contenidas desde lo externo, pero también lo interno. Y eso es ujú, también el mundo que tú hablas muchas veces, ¿vale? No solo, la contención no es solamente lo músculo esquelético, es que todo lo que hay dentro, no solo útero, vísceras, órganos, tienen una envoltura, muchos de ellos muscular y si no facial y tisular. Eso también se contiene por las exigencias, por la forma de vida, por la no ujú. movilidad, por comer mal, por etc, etc, etc. Entonces, creo que el preguntarte, yo ahora qué necesito de alimentación, de descanso, de no presionarme, da una libertad del tejido que deja de estar contenido. Entonces, cuando tú tengas una duda de esto me va bien o no, yo ahora digo, pregúntale a tu cuerpo. Ujú. ¿Sientes que se expande? ¿Sientes que sonreiría? Sí. ¿Sientes que está cómodo? Eso es lo que te hace falta. Eso que tú crees que te hace falta te contrae, te contiene, no es lo que te va. Entonces el cuerpo nunca reacciona ante algo que le es beneficioso con contención o con alerta. Y por ahí viene lo del placer. Si estuviéramos conectados al placer, que es lo que tú dices muchas veces, y que además yo lo aprendí, lo aprendí de ti, gracias, es como, wow, el cuerpo funciona, se relaja, oxigena, permite el aporte sanguíneo, los tejidos se nutren. Entonces el placer está conectado a cada célula de nuestro cuerpo y el placer es salud, fisiología, funcionabilidad. Todo lo que no me dé placer, el placer sabemos todos, por supuesto, que va mucho más allá del placer sexual, Sí, no sí, estamos total, hablando de la total. sexualidad. Sí, sí. Es es un concepto
que sigue costando mucho que cale en la sociedad. Ujú. A mí me ha Bueno, no costado estamos hablando de sexualidad, pero sí sí, también, también porque todo lo que es placer en el cuerpo repercute de en la, manera positiva en en el la útero. sexualidad Ujú. y por tanto en el útero. Sí, 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 absolutamente. O sea, sí, todo lo que es también el amor, ¿no? El desde dónde hacer las cosas para ti misma y para los demás, ¿no? sí. Porque el amor es oxitocina, la gratitud, o sea, es que no es de extrañar. Por eso son tan importantes el estar bien contigo misma, pero también con las relaciones sociales que tienes con los demás. Y, Y, ujú, y cuando tú hablas, que además también lo aprendí de ti, ¿no? Porque es curioso que desde la osteopatía no se habla. Yo siempre te lo digo, ¿no? Cuando habláis del tema no solo del placer de la fisiología, sino del tono y del hipertono que el útero tiene. El útero, no sé si lo sabe la gente, es un músculo. Un gran porcentaje es un músculo. Bien, como músculo tiene que cumplir las funciones de expansión y de contracción. Y a lo largo de nuestra vida no se da esa expansión, o sea, se da forzada. Y eso ujú, es un tema maravilloso que además, yo lo digo, no lo aprendí de la osteopatía, lo aprendí de ti, de los libros de Casilla que me recomendaste, de otras nociones, ¿no? Es un músculo. Si ese músculo tiene esa capacidad de contraer y de dilatar, hace cosas como menstruar, que es, entre otras muchas cosas, hace como gestar un bebé, ¿vale? Porque tiene que expandirse de manera exponencial, ¿vale? Hace cosas como contraerse y dilatarse que eso va directamente ligado, que en la entrevista que tienes anterior con Casilda es precioso como lo explicáis, cómo eso va ligado con el placer y con el orgasmo directamente, ¿no? El hecho de la capacidad de contracción del útero y dilatación, es decir, su movilidad en general tiene que ver con la movilidad y la expansión del cuello del útero, que es simplemente una parte del propio útero, que ese cuello de útero se expanda tiene que ver con la capacidad de absorber espermatozoides y por tanto con la fertilidad. Es decir, todo lo que la mujer hace a ese nivel tiene que ver para que fructifere y para que sea interesante con que el útero se mueva, ujú. con que tenga capacidad de contracción, dilatación, de movilidad intrínseco a él, pero también con su entorno, es decir, con los ovarios, con las trompas, ya lo explicamos, con la pelvis, con el intestino que está arriba. Es decir, yo tengo que poder estar cómodo, Ujú. que por ejemplo la Y esto sedestación, también es muy importante en la menopausia, por eso porque es que el eso, placer es importante en eso es. nuestra vida para la salud siempre, 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 no siempre. hay nada que creo. Es una fuente de Es una salud. oxitocina total. Claro, y una hidratación y una regeneración y una nutrición a nivel vascular brutal. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos estos conceptos que ya empezamos a hablar en el vídeo de la otra vez, lo comentamos, lo importante que es, cuando se habla de menopausia, no hablamos de movimiento. Hablamos de movimiento todo el rato del movimiento musculoesquelético, Ujú, ¿vale? Y es muy interesante, pero ¿y si hablamos del movimiento de lo que hay dentro? ujú. En este caso del útero. ¿El útero se mueve igual durante la menopausia y posmenopausia y cuando 87 Claro, bueno, lo que años? pasa es que no tiene esos mecanismos como, por ejemplo, que es la Intrínseco, regla, sí, ¿no? Que en la exacto, regla efectivamente hay esas contracciones para, exacto, o sea, por eso todavía más interesante hay el exactamente, movimiento de esa zona de nuestro cuerpo, porque deja de tener otros movimientos que biológicamente están programados exacto. No va a tener un bebé, y sobre todo el movimiento que se da, las contracciones, dilataciones, los explosivos que se dan durante la menstruación, no se van a dar. Entonces yo veo muchos úteros menopáusicos que están, como digo yo, como dormidos, como tranquilitos. Bueno, es un útero más tranquilo en cuanto a su Ujú, movilidad, pero es un útero tremendamente capaz de moverse, ¿vale? Y eso es muy importante que lo ujú. tengamos en cuenta. Esa movilidad del útero que, por ejemplo, durante el placer, el orgasmo, pero también durante caminar, marchar, o sea, se mueve constantemente, hay que ser consciente de él. Y si no lo está realizando porque ha decidido que está tranquilo, porque no le atiendo, o porque estoy todo el día sentada, ¿tú crees que un útero que está todo el día sentado en un taburete duro se puede mover? Y con las piernas Y con cruzadas, las piernas cruzadas, ¿cómo se va a mover? Ni se le ocurre pedir claro. permiso, por si Ujú, acaso, y sí. con alteraciones a lo mejor intestinales o con dificultades de ir al baño, o porque la gente no tiene tiempo ni para ir al baño, etc, etc, etc. Entonces, ese útero en la menopausia tiene que moverse. Y, por ejemplo, ejercicios como el que tú propones y con movimientos de amplitud, movemos no solo lo musculoesquelético, sino vamos a enseñar a la gente a que tenga conciencia de mover lo que hay dentro y que ese movimiento parta de esa contracción, relajación interna. Cuando le enseñamos a la gente a hacer ejercicios de contraer, dilatar, incluso los famosos hipopresivos, que y tal, muchos de ellos, o dependiendo de quién los enseña, están muy marcados al mundo musculoesquelético. Ujú. Y si hacemos esos ejercicios que son fantásticos,
desde una conciencia interna, desde un conectar, desde tu ser. ¿Cómo es esa vagina? ¿Cómo es ese útero? ¿Cómo es esa pelvis? ¿Cómo yo puedo conectar con ella? Y cómo yo puedo facilitar esa conexión de la movilidad. Es que es un movimiento involuntario, tú lo comentábamos. Da igual. Eso es, da igual. Además, lo Es he un movimiento rescatado involuntario, pero que se estimula a través totalmente. Eso es. Eso es lo maravilloso que tiene el útero, que es Exactamente. un órgano altamente estimulable. Hartamente. Y hartamente Fíjate respondible que a tu... decía Casilda Rodríguez Áñez que el dolor y el placer en el útero son la misma cara o sea, son dos caras de la misma moneda. Porque es un órgano altamente sensible. Entonces es altamente sensible para darte un inmenso placer o para darte un inmenso dolor. Así Entonces es necesario cuidarlo totalmente. durante toda la vida. Y completamente regenerable. Yo tenía un profesor de osteopatía que decía, es la zona de más disfunción, inflamación, irritación, lesiones, pero es curioso cómo puede ser como el cajón desastre de un montón de lesiones, pero también es la zona de, yo lo veo en osteopatía, de mayor capacidad de regeneración y transformación. Tiene una capacidad a cualquier edad para darle la vuelta y decir, yo esto lo transformo, lo limpio, lo elimino y lo convierto en fisiología y en salud, que yo no lo he visto en ningún otro órgano del cuerpo. Entonces, esa potencia hay que sacarla porque en la menopausia está y hay que conectar con ella. Pues creo que con esto me encanta ese concepto de la gran capacidad de regeneración que tiene nuestro útero y que nunca es tarde, Nunca. en cualquier momento es bueno para empezar a cuidarse. Muchísimas gracias, Gracias a ti. Irene. Un placer, como siempre. Pues muchas gracias.